Eran dos excepciones de la ley. La ley de sociedades de del- información, la parte de sociedades de información crediticia, y otra muy importante es que sea para uso personal y no divulgación o utilización comercial. Esto, la verdad, el uso de las comas y del i resulta particularmente importante. Es decir, yo puedo tener cierta información que no ocupo para cuestiones de carácter comercial, pero la publico en Facebook, Claro. o la levanto en Twitter, luego entonces no le aplica esta excepción. No, claro. ¿Estamos de acuerdo? Estoy totalmente Es de decir, yo puedo tener en mi agenda como despacho, o tú puedes tener, Hans, en tu agenda personal o en tu teléfono. Y como persona física, Como que nada persona más física, hace una actividad específica comercial. claro. Y ciertos números, pues esos números son datos personales y estás obligado a cumplir con lo dispuesto en la norma. Entonces, no nos vayamos con la finta de que soy una persona física y nada más, o pues solamente hago poquita actividad comercial, o no hago actividad comercial y me encanta estar en redes sociales porque estoy divulgando y me resulta aplicable la norma. Ahora, hablabas de la ley y de los principios ARCO. En relación con este tema, una ley que se precie de serlo, debe de contar con ciertos principios. Debe Claro, de los atender principios nos lo estábamos a saltando, que es lo ciertos medular, principios. claro. La propia ley establece una serie de principios en materia de protección de datos. Estos principios, de alguna manera, te van a fundamentar una serie de derechos. Y estos derechos los vas a aplicar atendiendo una serie de procedimientos. Principios, derechos y procedimientos, por así decirlo, es la estructura fundamental de nuestra norma. Estupendo. Y ahora sí, si quieres, vamos por los derechos, los que tú me digas. ¿Podríamos enumerar algunos de los principios Claro, con gusto. que orientan a la norma? Porque No, eso hombre, creo que ahorita, antes de entrar a los derechos, nos daría muchísimas dudas. El principio es... Mira, tenemos el principio, bueno, uno de los principios importantes es el de licitud. Bien. Del principio de licitud llegan, bueno, en la obtención de los datos no puede haber engaño ni fraude, y a final de cuentas el tratamiento deberá ser acorde con lo establecido en el acuerdo entre las partes, es decir, el aviso de privacidad. El segundo, obviamente, el principio de consentimiento, porque aun y cuando sea un consentimiento tácito, no deja de ser consentimiento, ¿no? Claro. Entonces, y para datos sensibles, consentimiento expreso con justificación, es decir, el no justificar el que yo tenga una base de datos, por ejemplo, una universidad. Imagínense una universidad cualquiera, no sé cuál, y esta universidad a sus alumnos en la solicitud les pregunta: dame tu nombre, tu domicilio, ¿qué religión tienes? Datos sensibles. La religión es un dato sensible. ¿Cómo voy a justificar la religión en una solicitud de un alumno? ¿Cuál sería, Hans, tu idea? ¿Cómo lo justificarías? Y ahí creo que viene el otro principio, para poder o no justificar, que es el principio de proporcionalidad. Claro. Que es esa proporcionalidad va ligada al objeto social de esa institución, de manera tal que ya recabé de manera lícita el dato. Tengo el consentimiento del dato, pero no es proporcional al objeto. Como en la universidad, no por ser universidad forzosamente necesito el de la religión. A lo mejor si estuviéramos hablando de una universidad perteneciente a una propia congregación, que su especialidad es específicamente, por ejemplo, puede ser, no sé, un seminario en donde además se dan, te ordenas como licenciado o tienes maestrías, además te ordenas como sacerdote o como pastor, ministro o como pastor. Esa podría pues ser una a lo mejor justificación. ahí sí, ahí está la proporcionalidad. Ahí es en donde encuentras la proporcionalidad a tu objeto, que tu objeto es el ordenar como ministro, sacerdote o pastor de esa religión. Pero si no lo es, no estás obligado a proporcionarlo. Ahora, esto es tan subjetivo como tú pudieras responder en el ámbito de la justificación.
yo quiero tener ese dato porque en el programa académico existen ciertas vacaciones. Yo quiero adecuarlas a las vacaciones de la mayor parte de mis alumnos. Y si mis alumnos van a querer vacaciones en Semana Santa y en Navidad, claro, pues dependiendo de la religión los voy a tratar de ubicar. Podría ser los restaurantes que piden tu dato de cumpleaños. Claro. No tendría relación que me preguntaran el dato de cumpleaños. A menos que de alguna forma puedan. Claro. Entonces, acuérdate que requiere una justificación. Esa justificación puede ser un tanto subjetiva. Estoy exagerando un poquito concepto. Otro es el principio de información. Perdón, me ibas a comentar. No, es a lo que iba, el principio de información. El principio de información es el aviso de privacidad, que debe de contener, cómo debe estar integrado. Ya lo comentó perfectamente bien Hans, porque al final de cuentas, eso es. Ahora, independientemente de eso, tenemos el principio de calidad de los datos. Este principio de calidad también es importante porque lo califica la propia norma. Deben de ser pertinentes, correctos y actualizados. ¿Cómo yo, responsable de una información, me voy a hacer responsable también de la actualización de la misma? Tú, por ejemplo, me pudiste haber dado tu dato y yo no sé si al mes siguiente te cambiaste de casa. Claro. ¿Qué hago? A través del propio derecho de rectificación, yo me garantizo que el dato sea actualizado y te estoy pasando la pelotita. Te digo, oye, tú en cualquier momento tienes el derecho a accesar a la información que yo tengo referida a ti. Claro. Que no necesariamente solo la que tú me diste. Yo tengo información porque la pude haber recabado de ti, me la pudo haber dado un tercero, una referencia, claro, o la pude haber obtenido del propio servicio. Esos datos que tengo tuyos los debo de poner a tu disposición. Y si no son adecuados, si no son pertinentes o si no están actualizados, tú me puedes pedir la corrección. Ese es el de rectificación. O en su momento, ya no quiero que los utilices, la cancelación. O puedes oponerte a darme la información con causa justificada. Ahí hay que hacer una precisión porque normalmente pueden confundirse estos dos derechos, entre el de cancelación y el de oposición. Exactamente. Y son dos derechos que la ley define muy claramente, pero que si la empresa o la institución no los tiene muy claro en su proceso de tratamiento, puede llegar a cometer un error y eso provocar una vulneración. ¿Cuál es la diferencia? En el de cancelación, lo que yo le digo a la empresa, siendo yo el titular, es, empresa A, te pido por favor que canceles mi dato. Eso quiere decir que debe de tener la empresa un procedimiento específico para borrar de su base de datos, que conste acreditación, que en caso de un procedimiento judicial y a través de un peritaje forense de información, podamos estar ciertos de que nadie más a partir de ese momento lo abre o lo puede volver a abrir o lo pudo haber abierto. Y el de oposición es aquel en donde te digo, lo puedes mantener, pero no quiero que lo toques, no quiero que le des tratamiento. Sigue dentro de la base de datos, dado que existe todavía una relación jurídica. Por ejemplo, una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito la podemos tener y seguir gozando del crédito de esa institución financiera. Sin embargo, yo le pido a esa institución financiera, ¿sabes qué? Yo no quiero que lo anden manejando y que lo estén transfiriendo a otras instituciones. Sin embargo, mi relación contractual por ese crédito que tengo no permite que se cancele. Claro. Solamente me estoy oponiendo a que se divulgue o se transfiera a otros lados. Entonces, hay que tener las instituciones, las empresas deben de tener muy clara esa distinción, dado que al no tenerla clara y al no tener los procedimientos en sus áreas de tecnologías de información clara, pueden cometer un error y eso les puede provocar a la institución o empresa un problema en términos de multas o sanciones y al titular le puede provocar un daño o perjuicio en su persona. Les propongo que dejemos, porque aquí han salido ya otros temas en los cuales tendremos que abocarnos, el tema de la transferencia de datos. Les propongo que vayamos a una pausa
Y volvemos al programa Ante la Ley. Recuerden, estamos hablando de protección de datos personales en posesión de los particulares, y nuestros invitados, el doctor Reyes Kraft y el maestro Hans Valadez, nos están dando unos buenos datos y unas buenas recomendaciones para cómo vivir esta ley de protección de datos personales. Volvemos en un minuto. Estamos de regreso en el programa Ante la Ley. Estamos hablando del tema de protección de datos personales en posesión de los particulares, y se han quedado muchas dudas en el tintero. A mí me gustaría que retomáramos este bloque con los principios orientadores de la ley que nos faltaron, para, si ustedes no tienen inconveniente, hablar de un término que ha causado revuelo, que es el tema del bloqueo, y terminar con los temas del tratamiento ya de los datos personales. ¿Qué principios nos faltaron? Mira, nos faltaron el de finalidad, que obviamente va referido al aviso de privacidad. Yo te estoy diciendo para qué voy a ocupar tus datos. El principio de lealtad: si los datos dejan de ser necesarios, deben de ser cancelados. En este orden de ideas, hay una crítica importante a la ley, en el sentido de que obliga a eliminar información relativa al incumplimiento de obligaciones a los 72 meses. De alguna forma dicen los detractores de esta norma: oye, ¿qué tiene esta disposición para obligarme a guardar información, a no guardar información sobre incumplimiento de obligaciones? Precisamente en protección del principio de lealtad. Es el famoso derecho al olvido. ¿Te acuerdas que se hablaba mucho en nuestra normativa europea? El principio de proporcionalidad, que ya comentaba Hans: el tratamiento debe de ser estrictamente necesario, adecuado y relevante. Estas definiciones a veces no son tan sencillas. Y otra cuestión, el principio de responsabilidad. Y dentro del principio de responsabilidad se incorporan algunos elementos: el elemento de seguridad, de garantía de seguridad, el respeto del dato, al menos con la misma fuerza o bajo los mismos elementos que yo guardo mi propia información personal. El mantener medidas de seguridad administrativa, lógicas y físicas en protección del propio dato, y pues el reporte de cualquier vulneración a la seguridad, que eso ha generado también todo un revuelo en ese sentido. Pues esos son los principios. De esos principios devienen una serie de derechos: arco, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y en relación al tema de cancelación, fíjense, por ejemplo, el artículo 49 de nuestro Código de Comercio obliga a todos los comerciantes a conservar por un plazo mínimo de 10 años los originales de aquellas cartas, convenios, telegramas que den nacimiento a derechos y obligaciones. Independientemente de la redacción establecida en el propio Código de Comercio, si yo tengo la obligación de conservar cierta información, ¿por qué tengo que, si un particular me solicita la cancelación, cancelarla? Entonces estaría frente a la espada y la pared. Claro. O cumplo la ley de datos o cumplo lo establecido en el Código de Comercio. O por la ley fiscal, o por la ley laboral, o por la ley que tú quieras. ¿Qué voy a hacer? En este sentido se creó el esquema de bloqueo. Es decir, yo, en el momento en que recibo la solicitud de cancelación de un dato que por disposición legal yo debo de conservar por un determinado periodo de tiempo, yo lo que tengo es marcar el dato como tal y separarlo, ya no procesarlo, nada más conservar el dato y guardarlo ahí para atender la obligación legal. Me genera una obligación adicional, me genera la obligación de que al momento en que pase el periodo que yo debo de conservarlo por disposición legal, tengo que notificarle al titular: ahora sí, ya lo voy a destruir. Correcto. Es una barbaridad. Eso es un poquito más chamba. Una barbaridad, ¿no? Y ahí tomando a partir de este bloqueo, creo que algo que es importante que las instituciones tengan muy claro es: tengo un aviso de privacidad en el cual
estoy dando garantía de cumplir con estos principios, le estoy diciendo al titular cómo voy a tratar su dato, pero también tengo la obligación de adecuar, lo que ya decía el doctor, mis procesos internos al cumplimiento de esa declaración de privacidad. Aquí me parece que nos tenemos que detener, porque ya hablamos del meollo del asunto en cuanto a tratamiento de datos. Porque mucha gente dice, bueno, yo bajo mi aviso de privacidad que tiene publicitado el IFAI como modelo, lo pongo y listo. Pero hay algo más, no solamente se trata de una publicación de un aviso de privacidad por publicarlo, sino se trata de una adecuación de procesos en el tratamiento de datos.